ocasiones. Y es lo que os quiero contar, el método y el cómo me sané. El método lo vamos a llamar MLC, que es Método Liberación de Corazas, fue creado por Marie-Lise Labonté, la cual en su juventud tuvo una enfermedad degenerativa, la artritis reumatoide, y se pudo sanar. Ella, en su búsqueda de sanación, estudió con Thérèse Bertheat, que fue su maestra, y también con Ida Rolf. Las enseñanzas de Wilhelm Reich son muy importantes para este método, que son la base y el Rolfing. Marie-Lise consiguió sanarse con estos movimientos y lo que hizo fue aunar todo lo que sabía y creó este método. Es un método que está enfocado en liberar, como su nombre indica, las corazas. ¿Y qué es una coraza? Una coraza es una tensión de vida, una tensión muscular. Imaginaros un gusano y este gusano tiene vida propia, o sea, circula de arriba abajo. Entonces, cuando ya hay inhibición de la vida, de esa pulsión, ¿no? Por una protección, lo que hace el cuerpo es cerrarse y se cierra en anillos. Es como si el gusano tuviese o la cola cerrada o la parte de la cabeza, porque el cuerpo está fragmentado en 7. Y aquí nos vamos a la teoría de Wilhelm Reich, que él hace los segmentos en 7, que también se asemeja a lo que son los chakras, coincide, ¿no? Los ojos, la boca, el cuello, tórax, o sea, todos los 7 segmentos. Esos segmentos, si están bloqueados, la energía no puede pasar libremente, no puede fluir. Si no fluye, la parte que está estancada comienza a ser inerte y a no poder expresar ese anhelo de vida que tiene. Por ejemplo, la rabia. La rabia, si no es expresada, se manifiesta mucho en esta zona, ¿no? ¿no? Con el perro que te quiere atacar y está aquí, está también en la cadera. Cuando no se permite expresar esta rabia, lo que hace es que se contiene. La mandíbula se tensa, la cadera se cierra y en ese momento no circula bien la energía. Al no circular bien la energía, ni la sangre ni el oxígeno, no entran nutrientes. Y esto hace que se cronifique, que se fije la coraza y que ya con el tiempo sea una personalidad, un carácter, una estructura de la personalidad. El cuerpo tiene memoria, es como si fuese una esponja. Yo voy poniendo muchas metáforas para que os hagáis una idea y lo voy a hacer lo más sencillo posible. Entonces, imaginaros esta esponja que ante los impactos de vida, de no amor, el cuerpo reacciona. Pues puede ponerse con los hombros más hacia adelante, puede hacer que la cabeza esté hacia abajo. Por todo ese impacto emocional en el tiempo, el cuerpo se va cerrando. La lectura, a la hora de leer un cuerpo, se pueden leer las corazas por el simple hecho de cómo se posiciona y está alineado. No es lo mismo una persona que va con los hombros así, que tendrá X condiciones emocionales, tristeza, más soledad. Esto sí, ¿verdad? ¿Qué os suena? Pues todo esto es una coraza que ya se ha ido formando. Las corazas todos tenemos, porque todos hemos nacido, el momento del nacimiento ya es un impacto de vida o muerte. Comienza en la vida intrauterina, en el feto, que es cuando, aunque no se tenga conciencia, sí que se tiene sensaciones. Y esto, las células se impregnan de esa sensación, de esa emoción y se va cerrando. Depende de lo que se haya vivido. Si una madre embarazada ha vivido una guerra, ese feto va a sentir a lo mejor un terror o todo lo que la madre sintió durante el embarazo. Eso es una coraza que se ha instalado. Se puede liberar, tarda más porque son memorias muy profundas. Aparte de eso, Marie-Lise también se dio cuenta de que las corazas, aparte de ser segmentadas en 7, con Ida Rolf vio que las corazas eran como capas de cebolla
Entonces, era la capa superficial, muscular, la capa media, la capa más profunda, que es donde está el corazón de nuestro cuerpo, donde está toda nuestra esencia, donde está toda nuestra vida, quiénes somos realmente, sin esos condicionamientos. Entonces, si a mí me preguntas, ¿para qué sirve la MLC? Te puedo decir que para saber quién eres realmente, para saber quién eres en esencia, tu ser que se pueda expresar. Somos seres ya que lo tenemos todo, somos ya desde que nacemos, pero ese somos, ese ser, ha sido condicionado tanto exteriormente, ya son condicionamientos que nos van como apretando, ¿no? Y no nos deja que esa expresión del ser se pueda expresar libremente. Entonces, cuando nos vamos quitando las corazas, vamos descubriendo quiénes somos poco a poco. Cuando una capa de cebolla se suelta, la siguiente empieza a trabajarse y empieza también a soltarse. Luego la otra capa también. Y poco a poco se van liberando hasta llegar al centro de la cebolla o de una rosa. Imaginaros un capullo que está así, que poco a poco se va abriendo hasta llegar al centro. Ese centro es la esencia, es el ser, es el ser puro, sin ningún condicionamiento. Entonces, bueno, hay mucha emoción retenida en la coraza, hay creencias también limitantes que hace que nos fijemos también en la coraza, que nos separa de quiénes somos auténticamente. Si, por ejemplo, yo me digo, la coraza mental, es que no vales, es que la creencia, ¿no? Porque es una creencia, porque el ser en sí puro ya es válido, todo lo tiene. Pasa que según lo que hayas vivido, la experiencia, pues por ejemplo en el colegio, cómo te hablaban los profesores, cómo te han hablado en casa, tus padres, todo influye. Por ejemplo, cuando querías correr de pequeño, me encanta este ejemplo. Si de pequeñito ya querías correr por alegría, para jugar, expresar esa alegría de vida, y te decían, esa voz externa, no corras, no corras, y así una y otra vez, al final lo que hace es que las piernas, ese impulso de vida quiere ir y las piernas se quedan como fijadas. Eso se puede ver en un cuerpo cuando se lee. Al final, ese niño con los años va a interiorizar esta voz que le decía no corre, y cada vez que tenga ganas de hacer algo, de ir hacia, él mismo se va a frenar ante la vida, ante ese impulso de vida. Por un momento está bien, porque bien, no pasa nada porque dejes de correr, pero cuando eso es continuado ya se queda fijado. Y pues esto puede impedir, pues a lo mejor en los negocios, porque tienes ganas de empezar un negocio y de repente coges y lo cortas, ¿no? Fijaros lo importante que es la psique, cómo está con el cuerpo asociado, ¿vale? Cuando se libera el cuerpo, estas piernas, imaginaros que están tensas y que está el cuerpo un poquito inclinado hacia adelante, etc. Cuando eso se libera y se vuelve a la alineación correcta, que se puede, practicando MLC, lo que se consigue es que la experiencia pueda ser integrada y vayas hacia ese negocio o hacia ese correr, ese impulso de vida lo puedas llevar, ¿sí? Sin ese condicionamiento que te está poniendo un muro. Conforme no lo puedes hacer. Cuando se liberan las corazas, aparte de eso, se va creando un espacio en el cuerpo. Imaginaros la cebolla, que está toda cerrada, toda apretada, y ahí no puede circular, pues lo que os decía, la sangre, el oxígeno, la energía, la pulsión de vida está retenida. Imaginaros ahí, ¿no? Esto ahí apretado todo el tiempo y vivimos así. Y nos pensamos que es estrés, y sí, que hay mucho estrés, pero ya está condicionado también por lo que hemos vivido. Estamos apretados. Si esto lo vamos
poco a poco aflojando, 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 flexibilizando esa coraza, lo que es la energía de vida empieza a fluir y se comienza a sentir alegría, pasión por la vida, a volver a sentir en todos los niveles. Se puede sentir tristeza, se puede sentir alegría, pero se puede sentir como siente un niño que se alegra, que durante un momento y al otro está triste, y la vida tendría que ser más así, ¿no? Cuando estamos apretados no nos permitimos ni siquiera sentir esa felicidad porque parece que va a pasar algo malo, o tristeza porque pensamos que nos vamos a quedar en esa tristeza fijados. O sea, imaginad la potencia que tiene el estar cerrados, el cómo no vivimos. Vivimos desde el tener, desde el hacer, no desde el ser. Cuando se vive desde el ser, todo es fluido y el cuerpo funciona de manera sana. De manera sana, por ejemplo, los nutrientes llegan a todas las articulaciones. El cerebro, los dos hemisferios se equilibran, el hemisferio derecho con el izquierdo. Hay un momento, y esto es muy curioso, cuando he dado clases y la verdad es que incluso yo entro en ese estado de flow, yo lo llamo estado de flow, pero cuando se está haciendo el movimiento y ha terminado la clase, muchas personas me dicen, ¿ya? Pero si acabamos de empezar. Es que ahí el tiempo y el espacio es como si no existiese. Se entra en un estado de sanación. Ahí ocurren muchos milagros, ahí pasa de todo. Entonces, los dos sistemas se equilibran y es donde puedes sentir esa sanación, ¿vale? Estamos en el mecanismo de defensa que no funciona muy bien. Cuando algo realmente entra en crisis, que lo detona, no es la sensación de aquí y ahora. Nos está detonando algo de una memoria pasada anterior. Estamos reaccionando a lo mejor como cuando éramos unos niños. ¿Por qué? Pues porque la energía está bloqueada, concentrada y nos lleva a ese mismo lugar. Cuando el cuerpo se ha abierto, esa cebollita coge y se va abriendo, lo que hay dentro es, imaginaros, espacio. La importancia del espacio en nuestro cuerpo. Lo que hace la tensión es cerrar. Lo que hace la relajación es, se va abriendo, ¿vale? Se va. Entonces, cuando se está relajado y puedes vivir una vida con una musculatura relajada, donde el ser puede reposar, importante, puede ser, puede expresarse, lo que hace es que cuando llega una emoción, la puede acoger y no se cierra. O sea, la puede acoger, la puede atravesar, respirar, aceptar. Cuando nos hemos cerrado por un evento traumático en nuestra vida, nos cerramos automáticamente. Es un trauma muy fuerte, te cierras. Fijaros en el cuerpo cuando... un susto, ¿no? Te cierras aquí, sobre todo el tórax, diafragma, se cierra todo. Y es porque a lo mejor cuando éramos pequeños no podíamos sostener ese impacto emocional, nuestra psique no lo podía soportar. Entonces lo que hace es que lo lleva al inconsciente, se cierra y sigue adelante. O sea que eso es un mecanismo de defensa que en un momento determinado nos protegió, pero que ya con los años ya no sirve. Ya no sirve porque si haces ese espacio interior en el cuerpo y la memoria de cuando eras pequeño, a lo mejor con 8 años, se despierta, tu psique es capaz y tu cuerpo de acoger esa emoción, que la emoción te atraviese, y ahí es cuando entra la sanación también, ¿vale? O sea, todo evento traumático o experiencia no agradable que nos ha hecho encerrarnos para protegernos, para defendernos, ese mecanismo de defensa maravilloso que tiene el cuerpo, si no se ha podido liberar, sigue estando ahí. Desde la mente hay mucha terapia, tú puedes hablar con un psicólogo, bien, perfecto, pero lo estás haciendo desde la mente, ¿vale? A lo mejor nos leemos miles de libros, vamos al psicólogo, vamos a no sé qué, puede ser conductual, pero sigue estando ahí, en tus células, en el cuerpo.
en que cuando te va a pasar algo sigues sin poder recibir y llevas ese escudo, esa barrera que te impide conectarte con el otro, contigo mismo también, porque es, fijaros, ¿no? O sea, es una pared que no me puedo conectar. Y esto hace pues que no haya vida, que actuemos desde el tener. ¿Quiénes somos entonces realmente? ¿Qué vida estamos llevando? Muchas personas también cuando están llegando al final de su vida lo que quieren es morir en paz, morir tranquilos, y también la MLC los acompaña en este momento también, porque lo que se siente es mucha paz, es una apertura donde puedes respirar y tu ser, que es quien realmente eres, puede estar, puede ser, puede expresarse. Es maravilloso. Yo a los 17 años comencé a trabajar en un parque acuático como socorrista y a los 19 tuve un accidente cuando fui a salvar a alguien, que era mucho más pesado que yo, y sí que evité una tragedia, pero me fastidié pues con una ciática que me dolía cada día durante 10 años. Yo era muy deportista, siempre iba a correr media hora antes de ir a nadar, nadaba también media hora a nivel profesional como socorrista. Entonces, imaginaros, una hora de deporte y luego toda una jornada laboral. O sea, mi vida era el deporte. Luego salía del trabajo y cogía la bicicleta y me iba a la playa y jugaba voleibol. O sea, era muy, muy activa. Cuando me pasó esto, mi vida paró en seco. O sea, no podía correr. Bueno, yo pensé que iba a ser una semana, pero se iba alargando y cada vez estaba peor. Los médicos no sabían qué me pasaba, solamente sabían decirme que era una ciática y ya, ¿no? Y luego, como yo no me rendía, soy un poco cabezota, entonces iba buscando siempre mi viaje de traumatólogo en traumatólogo, y ahí me dijeron de todo: canal lumbar estrecho, que si tenía espondiliosis, muchas cosas que lo que hacían era asustarme cada vez más. Yo siempre iba con una faja de neopreno, tenía que trabajar, eran trabajos pues también de coger a lo mejor peso y que me costaba hacerlo, ¿no? Algo muy desagradable por lo que pasé, por ejemplo, cuando tuve este accidente y vi que no se quitaba y pasaron un mes, 2 meses, 3 meses, mi mente como deportista no lo soportó. No soportó el tener que pensar que iba a estar en una silla de ruedas, por ejemplo, porque yo no podía caminar, estuve 3 meses en cama, sin solución. Y entonces tuve un evento límite, mis padres estuvieron ahí y vino a casa un hombre que nudo a nudo me iba quitando cada tensión que tenía. Cada nudito me tumbaba en el suelo, en el salón, y el hombre, venga, venga a deshacerme. Pero yo creo que se tiraba incluso más de 1 hora intentando deshacer cada nudito que tenía en mi espalda. Pues de ahí fui a otra mujer, hice reiki, hice, bueno, y nada, era un poquito de aire. Yo llevo un poquito de aire. Tenía que viajar en el coche tumbada, la parte de atrás, porque los movimientos del coche me molestaban. No me podía poner tacones, iba caminando y me dolía. O sea, yo no tuve una juventud desde los 19 hasta muchos años, así como muy, muy buena, ¿no? Yo en esa búsqueda, bueno, en todos estos 3 meses, pues evidentemente tuve depresión, aunque no he sido mucho de medicación, no me ha gustado. Y quiero compartir con vosotros, porque todo lo que hago, todo lo que comparto con vosotros es desde la experiencia. Y la experiencia que tuve, o cómo conocí la MLC, claro, de esto hace casi 20 años, en España no se conocía. Y bueno, entonces en toda mi búsqueda encontré con un traumatólogo que
que me dijo, te voy a llevar, dice, te voy a mandar a fisioterapeuta, a un fisioterapeuta, es un centro en Barcelona, que no es convencional, y vas a hacer 10 clases. Lo más seguro es que no se te vaya a quitar en 10, pero ven, habla conmigo y ya me cuentas si has tenido alguna mejoría. Pues yo fui para allá, yo como seguía siendo esa actitud de deportista. Los deportistas tienen algo en común, que son como muy... tienen mucha voluntad, ¿no? Tenemos esa voluntad que queremos retos, hay una fuerza, ¿no? Muy fuerte en esto y muy activos, ¿no? Entonces, claro, yo llegué allí y me encontré que eran movimientos muy suaves, muy tranquilos, y que al final de la clase yo lo que quería era mi mantita y mis lagrimitas que me caían. Y wow, y ahora lo que lo pienso es que me conmueve y todo, ¿no? Porque empecé a conectar con con algo dentro, con mucho amor, ¿no? Esto fue muy bonito. Entonces la ciática me iba remitiendo. Y de 7 días que me dolía, a lo mejor me dolían 6 días. Había uno que no, pero en 10 años había uno que no. O sea, eso para mí era un récord. Había conseguido muchísimo. Y digo, bueno, pues si he conseguido un día, vamos para allá y vamos a conseguir que sean 2, vamos a conseguir que sean 3 y así. Y eran movimientos que había unas pelotas de tenis, un bastón. Y volví a la traumatóloga y me dijo, ¿qué tal? Digo, bueno, pues bien, de 7 días me duele 6, me duele 5. Dice, venga, pues otros 10. Fui y bueno, ahí ya comencé a entrar en una capa mucho más profunda y ya empecé a sentir muchas cosas que no tenían nada que ver con, bueno, sí que tenían que ver con lo que me estaba pasando en la ciática, pero sobre todo mucha emoción que estaba fluyendo, que estaba saliendo. Y, ¡wow! Y era como una expansión, ¿no? Conseguí que la ciática fuese intermitente de vez en cuando. Yo estaba muy contenta, ya no, o sea, era como que se me había quitado y muy de vez en cuando me daba una ciática. Para mí era lo más, me devolvió a la vida, ¿no? Y para celebrarlo, o con mis 30 años, pues cogí y me fui a hacer el Camino de Santiago. Y en este Camino de Santiago, la espalda perfecta, o sea, súper bien. Hice el Camino del Norte, que es mucho altibajo y demás. La espalda me funcionó genial. Y me hice 700 kilómetros, pero había mucho desnivel de playa y la bicicleta tampoco era muy buena. Bueno, me lesioné la rodilla y tenía pues una condromalacia, un desgaste y demás. Entonces ahí fui a varios médicos y hubo muchos que no tenían solución, otros que me tenían que operar la rodilla, etc. Pues yo lo que hice fue irme a Inglaterra como tenía planeado a vivir, coger las pelotas de tenis, fabricarme un bastón y me fui a Inglaterra, que ya no tenía ciática, pero que ya tenía las rodillas mal. Entonces empecé a hacer MLC, que yo no sabía que se llamaba así todavía, en Inglaterra. Me fue mejorando con los movimientos que yo me acordaba y digo, esto funciona, esto me puede sacar a mí también de mi dolor de rodillas. Volví a Barcelona, fui al centro de traumatología de rehabilitación y, por favor, díganme cómo se llama este método, que yo lo quiero estudiar. Esto lo tiene que saber más gente y esto será una herramienta para mí, para mi vida. Me dice, se llama MLC. Léete este libro y si te resuena, hablas con nosotros otra vez y ya te comentamos. Me leí el libro y fue un sí rotundo de que esto es lo que yo no veo, pero sé que existe. Hace 20 años no se hablaba de
trabajo psicocorporal, cómo el cuerpo y la mente que están unidos. Era la mente por un lado, el cuerpo por otro, mucho fitness, mucho, ¿no? Mucho de sol, pero no se hablaba de esto tan espiritual, por lo menos de donde yo venía, de Málaga, ¿no? Y en ese momento estaba en Barcelona. Para mí era totalmente nuevo. El libro me resonó muchísimo, era como una sabiduría ancestral que ella tenía dentro y que se despertó al leer ese libro. Dije, sí, quiero formarme en esto, ¿dónde está la profesora? ¿Qué se tiene que hacer? Y me dice, pues mira, estás de suerte. Yo en ese entonces vivía todavía en Inglaterra. Dice, hemos contactado con Marilis Labonté, que ella vive en París, para que venga a Barcelona a formar, a que sea la primera formación. Esto fue en el 2005, la primera formación, 2004-2005. Y yo, guau. Así que otra vez recojo todas mis cosas de Inglaterra y me instalo en Barcelona para estudiar el método de liberación de corazas. No tenía dinero, no tenía nada. Era como, sé que lo quiero hacer y es fe y determinación. Y incluso pues empecé a estudiarlo y no tenía ni trabajo todavía, o sea, es que era una incongruencia total, pero para mí era muy coherente todo lo que estaba haciendo. Imaginaos la fuerza, ¿no? del corazón, del alma, o sea, el alma cuando llama a sanar es como, se abren todos los caminos. Pues a los 3 meses conseguí un trabajo, pude empezar a pagarlo, tenía mi día para poder, ¿no? Unirme a los estudios y terminé toda la formación. La rodilla se me sanó, no me tuve que operar, no tuve que hacer nada. Descubrí una Pilar totalmente nueva. Conocí a una Pilar que le gusta ser artista, creativa, que me sale por los poros la creatividad, y esa parte la tenía yo totalmente cerrada en mi interior. Entonces, por eso del ser, lo que os decía antes, necesita ser expresado en autenticidad. No sabemos quiénes somos. Y yo que he trabajado mucho con la MLC, aún dejo el factor sorpresa en mí misma, diciendo, no sé quién voy a ser de aquí a 10 años, ¿no? No sé, a ver qué mi ser, cómo se quiere expresar. Por ejemplo, esto de comunicaros a vosotros por YouTube era una de las cosas que era impensable también para mí. Soy súper vergonzosa, o era, pero el ser necesitaba expresarse de esta manera. Bueno, pues fuera ciática, fuera rodilla, etc. Luego, es verdad que con el tiempo yo me he dado cuenta que somatizo mucho en el cuerpo. Hay personas que no somatizan tanto y hay otros que sí somatizamos más. Entonces el cuerpo de seguida te da la señal de semáforo en rojo conforme algo no está bien. Cuando aprendes a escuchar tu cuerpo y te da ese freno, hay algo en tu psique que necesita ser trabajado o liberado. Cuando me pasa algo, para mí es sí o sí, me pongo a trabajarlo. ¿Vale? ¿A quién va bien? Y aquí vuelvo otra vez al método, y es ¿a quién va bien el MLC, ¿no? El MLC va bien pues a partir de niños, yo que sé, de 14 años, igual, 16, no tiene edad, hasta un abuelito. Mientras que se puede hacer en una silla, en una cama, lo ideal es una colchoneta, tumbados en el suelo, y con la voz se va dando la señal de los movimientos estratégicos que se tienen que ir haciendo. Los materiales que se usan pues son pelotas de tenis, pelotas de espuma, un bastón, la colchoneta, y todo esto son herramientas que ayudan a que el movimiento pueda penetrar en la musculatura de una manera determinada. ¿Vale? Tienen formas diferentes y actúan de manera diferente. Siempre se trabaja el cuerpo en su totalidad, desde los pies a la cabeza. Aunque se quiera trabajar una coraza en concreto,
Piensa que el cuerpo es holístico, está todo unido, no hay separación. Trabajamos un fragmento solo, aunque se libere, el resto va a estar tensionado también, porque ha estado compensando esa parte. Si trabajamos todo el cuerpo, lo vamos abriendo, cuando llegue la coraza más importante que se tenga bloqueada, pues cuando se esté abierto podrá fluir, podrá expresarse, podrá liberarse. Mientras tanto, no. Además, es abrir, imaginaros que si abrís una compuerta de agua, de repente es como, ¿no? O puede ser como un poco catastrófico. Si vais abriendo compuertas y se va liberando, se va haciendo espacio poco a poco, cuando tenga que salir ese agua en potencia, podrá ser fluir, ¿no? Y llegar a su destino, pues mucho mejor. Los beneficios, pues son, como ya os decía, a nivel físico, pues mejora mucho las migrañas, la respiración, el espacio, el cómo nos movemos por el mundo, la confianza. Bueno, a nivel físico decía, pues ciáticas, mejora de articulaciones, de los dolores articulares. Se regenera el cuerpo en sí, ¿no? Sobre todo también los problemas de columna. Cuando ya hay un problema muy fijado, muy de operación, o que ya está operado, sí que se puede beneficiar porque los nutrientes van a llegar. Pero ya si hay una operación no se puede revertir, evidentemente. Que es la estabilidad también, la confianza interna, alegría, creatividad también, es como súper expansivo. Es recomendado para todo el mundo, ¿no? Y si a alguien pues no le pasa nada y piensa que no le pasa nada, todos hemos sido condicionados de alguna u otra manera. ¿Quién no le gustaría ser más auténtico consigo mismo, ¿no? No ya para los demás, ¿no? Sino para contigo mismo. O sea, hemos venido aquí a este mundo para ser la mejor versión de nosotros mismos. No es la mejor versión, es que ya lo somos, sino es liberar todo aquello que nos separa de nuestro propio corazón. Y entonces vamos a ir, pues eso, trabajando el cuerpo para llegar a nuestro corazón, a nuestra esencia, a esa dulzura, a esa sanación, a esos milagros que comienzan. Yo empecé MLC muy mal, emocionalmente y físicamente. Y cuando, como sabéis, tengo un pasado de pareja narcisista. Entonces, cuando terminé la formación, pero yo me sané bastante ahí, y cuando ya estaba acompañando en cursos pues, con Marilis Labontet o con otros profesionales, me pude dar cuenta de que había estado con parejas narcisistas y de cómo funcionaban. En aquella época no había información sobre narcisismo, y me fui sanando poco a poco, y de ahí creé un programa de abuso invisible de la recuperación, ¿no? Utilizo el arte, el movimiento, danza, pues ahí ya lo que incorporo son otras cosas que esa parte también de la MLC, que siempre está. En mis clases siempre no falta nunca los movimientos de la MLC. Pues con esto es todo. Tenéis mi página web también. Os recomiendo el libro Liberar las corazas también. Muchísimas gracias por haberte quedado aquí en este vídeo. Igual lo he hecho muy largo, un poco así como medio muy cristiano a mi manera. Pero bueno, tenía muchas ganas de compartiros con vosotros lo mejor que me ha ido en mi vida. Espero que te haya sido de utilidad esta información. Lo he intentado hacer lo más ameno posible, con las palabras más sencillas que pueda utilizar. Y bueno, gracias por escucharme, y cualquier información, ya os digo, el libro de Liberar las corazas, tenéis mi página web también. Las clases son individuales o grupales, también hay talleres de 3 o 4 horas dependiendo, y de cada coraza pélvica, la coraza hay como 7, ¿vale? Y luego también hay otras que son más de retiro, que necesita más tiempo, ¿no? Hay uno que es muy chulo,
que es nacer a sí mismo, la cual también estoy formada, y el MLC también está ahí potente, ¿no? Y nacer a sí mismo, imaginaros, la palabra ya lo dice todo, ¿no? Pero bueno, son retiros ya pues muy potentes. Lo mejor es que se haya trabajado con anterioridad clases de MLC, ya sea en individual o en grupo, presencial o online. O sea, aquí hay de todas las variedades para que llegue a todo el mundo, y eso es lo bonito también de la tecnología. Si la sabemos usar bien, pues nos beneficiamos de ella, ¿vale? Un gran abrazo, un fuerte abrazo desde el corazón a tu corazón, y nos vemos en el próximo.